Buenas, creo que ya vamos a empezar. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. A todos, todas, todes. Mi nombre es Igor, soy, perdonad por esta voz maravillosa que tengo. Soy director y fundador de Monster Pit, que es un estudio de concept art e ilustración, que trabajamos en muchísimos ámbitos, tanto en videojuegos, que es lo que más hacemos, pero también en animación, en publicidad y en juegos de mesa, que creo que es de lo que vamos a hablar hoy. Es una rara avis esta charla aquí, pero bueno, como nosotros hemos hecho durante muchos años este trabajo, pues nos invitaron a que os enseñáramos la trayectoria del estudio en el ámbito de juegos de mesa. Así que espero que os guste. Bueno, quería hacer una pequeña introducción y enseñaros un poco para la gente que hemos trabajado. Como veis, como os contaba, es bastante variado. Hemos tenido clientes como HBO últimamente, que también hemos hecho cosas de live action. Y bueno, para editorial también, y bueno, en realidad para lo que nos echen, porque no nos importa mucho el ámbito, mientras el cliente sea bueno y nos llevemos bien con él, tenemos facilidad para cambiar de una industria a otra. Y bueno, esta es la charla de hoy, ilustración y concept art en juegos de mesa. Como os he dicho, vamos a hacer un repaso a lo largo de los 9 años que hemos trabajado en este tipo de proyectos. Y lo que vamos a enseñar hoy va a ser, o sea, los juegos de mesa es un ámbito muy amplio y muy variado, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en diseño de miniaturas, juegos de cartas y juegos de tablero. He tenido que recortar lo que os he traído para la charla porque de repente teníamos un material enorme y bueno, no quería extenderme. Y bueno, también hay cosas de las que me avergüenzo, entonces no las he puesto. Así que vamos a empezar. Voy a ir haciendo como un repaso como diferentes proyectos de los que hemos participado y bueno, y os hablaré un poco de qué nos pedía el cliente, qué hacíamos, la diferencia entre unos y otros y poco más, ¿vale? Bueno, hemos hecho un montón de diseño de miniaturas. Infinity es un proyecto de Corvus Belli, que es una empresa gallega que lleva muchos años en el mercado y que creció mucho. Yo creo que ahora tuvieron un bajón con el COVID porque las ventas de tiendas y kioscos se cortó mucho. Pero es una empresa muy pequeñita, o sea, que era muy pequeñita, pero llegó a crecer tanto que era competidora de Game Workshop. O sea, nunca a nivel de Game Workshop, por supuesto, porque Game Workshop es, como conocéis, es como el monstruo de las miniaturas, pero tuvieron tanto éxito y el juego funcionaba tan bien que llegaron a estar compitiendo con ellos, ¿vale? Para ellos normalmente nos pedían cosas para rellenar sus libros de reglas o de arte que ellos tenían, que además generaban como un montón de ellos. Entonces, hacíamos escenas como estas para los libros de arte. Bueno, esta es una representación de una ciudad destruida. Y esto igual, esto era como un ejército de... No me voy a acordar de muchos nombres, porque estos son proyectos bastante antiguos. Con Infinity estuvimos trabajando 7 años seguidos, haciendo pequeñas cositas todos los meses y bueno, andábamos con eso también igual. Esto era una portada, aunque aquí está recortada, pero era toda una portada para una sección del libro de reglas. Y luego, sobre todo, hacíamos este tipo de cosas. En este proyecto ellos tenían perfectamente definidos a los personajes, entonces la mecánica con ellos era que nos pasaban todas las imágenes en ZBrush, todos los dioramas que tenían hechos ellos previos de diseño, donde venían las vistas o Tanarounds, y nosotros lo que teníamos que hacer es una pose, y le llamaban pin-up a esto, ¿vale? Y esto que generábamos, eso, no sé, 1 o 2 a la semana durante un montón de tiempo, ¿vale? Y bueno, teníamos que mantener la estética que tienen ellos, o sea, teníamos que adaptarnos también al universo que tenían ellos, entonces el estilo era como un poco manga, un poco cómic, y bueno, lo que les interesaba a ellos sobre todo eso, que la pose fuera dinámica, que fuera bonita, que los colores fueran muy vivos. Uy, perdón, ya se acaba esto, perdón. Bueno, pues acabo con esta imagen.
y eso, y el trabajo era muy de línea también, o sea, como teníamos que respetar mucho la imagen de ella. Aunque luego tampoco eran súper estrictos con eso, o sea, era como que tenía que tener el aire del estilo y de las cosas. Porque ellos luego tenían otros artistas que eran como mucho más, iban mucho más al manga y al estilo japonés, y nosotros, bueno, pues por nuestro background nos tirábamos más a un poco un rollo más cómic americano y ese tipo de cosas. Pero bueno, pero al final la conjunción era bastante guay, ellos han sido un cliente maravilloso siempre, nunca han puesto un problema. Han sido súper serios con todo y la verdad es que da un gusto trabajar con ellos. Así que nada. Titan Force es una empresa polaca que lo he traído porque en realidad he traído cosas que son como muy abocetadas, pero me parece muy interesante hablar de ellos porque ellos tenían un modelo de negocio bastante interesante. Y es que tenían una parte donde ellos vendían miniaturas físicas, pero luego tenían un Patreon, que era lo que realmente les funcionaba a tope, donde ellos vendían, y yo creo que esto lo conoceréis, donde venden los modelos ZBrush. Entonces tú lo que haces es descargarte los archivos ZBrush y bueno, entonces nosotros con ellos generábamos un montón, pero un montón de diseños y era así, o sea, era solamente estos bocetos con un poquito de luz y poco más. Ni siquiera nos pedían vistas, perdón. Ni siquiera nos pedían vista de los personajes y como veis es como súper variado todo, o sea, podía ser un rollo cyberpunk o un rollo más medieval o nos podíamos ir a un mundo Pocahontas, no sé, como un montón de... Gracias. No habéis estado espabilados, ¿eh? Bueno, y lo guay de ellos es que lo llevaban incluso a otro nivel. Con ellos también estuvimos haciendo como logos para un juego de mesa que sacaron. Que todos los escenarios del juego de mesa también eran ZBrush. Entonces, tú pagabas un tanto en una campaña de crowdfunding y todo el escenario también era modelo ZBrush que tú descargabas y podías imprimir en casa, tal y cual. Entonces, no sé. Igual eran un cliente también súper agradecido, súper serio y la verdad es que disfrutamos muchísimo con ellos. Vale, Run and Bones. Run and Bones es un proyecto de Big Child. Big Child es una de las, creo, grandes desconocidas, por lo menos en España, dentro del mundo de las miniaturas y son de la gente que cosas más potentes e importantes están haciendo, porque ellos tienen una colaboración muy directa con Cedemon, no, perdonad un segundo, Cool Mini Project, bueno, Cool Mini, que yo creo que tenéis que conocerlo, que son, no sé, hacen cosas como el Zombicide y, no sé, como cosas como súper grandes. Y ellos son como intermediarios entre modeladores, también tienen un pequeño taller de diseño de miniaturas, trabajan con pues no sé, como intermediarios entre esa gran empresa y luego artistas locales en España y no solo en España, también en otras partes. Ellos tenían este proyecto y que era, bueno, pues eran como piratas zombies. Y bueno, desarrollamos un montón de ideas que al final quedó en poquita cosa. Esto fue una colaboración como muy corta por X, que ya ni me acuerdo, sinceramente. Y bueno, y estuvimos desarrollando esta sección de piratas que la verdad es que, como digo, solo salió uno de ellos, luego en realidad se hizo en miniatura, pero yo le cogí mucho cariño y tenía ganas de enseñarlo, porque en realidad lo habíamos enseñado en redes alguna vez, pero poca cosa. Y bueno, el que salió al final es aquel del monillo con el cañón y bueno, que luego se cambió, salía un pulpo del estómago, es que era como muy loco todo. Pero fue muy divertido trabajar con ellos y fue muy guay. Sí, sin problemas. Vale, perdón, me estaban diciendo ahora, no hay problema. Vale, bueno, hemos colaborado un poquito con Warhammer, no directamente con ellos, aunque ahora os enseñaré parte del trabajo que hicimos, porque hicimos una prueba para ellos, estuvieron a punto de cogernos, pero bueno. Pero nosotros hicimos, bueno, esto es una de las pruebas que hicimos para Game Workshop. Estuvimos haciendo esto y esto durante una semana
a ver si nos cogían, pero al final nos quedamos entre los 10 últimos, tuvimos una entrevista con ellos, pero no salió. Pero luego, después de eso, ay no, vale, ay, no he metido yo, bueno, aparecerá luego. Ah, vale, sí, es que viene después. Pero luego tuvimos la suerte de que en la parte de juegos de cartas, que os lo enseñaré después, no sé por qué lo he desordenado, pero bueno, sí estuvimos trabajando en otro proyecto, pero para videojuegos en móvil, ¿vale? Esto es un proyecto de Nueva Zelanda, que se llama Flesh and Blood, que la empresa era Legend Stories. Ellos nos contactaron de allí directamente, no sabíamos muy bien por qué, porque no entendíamos por qué nos conocían, y estuvimos trabajando casi un año con ellos en este juego. Es un juego estilo Magic, pero tenía como un desarrollo como muy bestia, muy diferente. El juego tenía como un tapete y bueno, estuvimos eso año y medio, creo recordar. Es un juego que lo ha petado bastante, la verdad. En España ni siquiera ha llegado, pero luego sí que hemos tenido mucho feedback y mucha gente que nos escribía de Nueva Zelanda, por supuesto, pero de Canadá, Estados Unidos, Australia. Y además como pidiéndonos arte y que firmáramos cosas y tal, y que les vendiéramos cosas, porque ellos tenían la política de que tú generabas arte para ellos y luego tenían la posibilidad de hacer dinero, aparte de la contratación que te habían hecho. Y eso nos parece una política muy guay, la verdad, aunque luego no lo hemos hecho porque somos así, pero... Y bueno, como veis, era un mundo de fantasía medieval, así como muy al uso. Ellos luego mezclaban también una cosa como europea con cosas más selváticas o asiáticas o japonesas directamente. O sea, era como un popurrí de cosas como muy amplia. Bueno, como veis, esto es una ampliación, o sea, está súper ampliado tal igual, pero en realidad luego son cartas físicas que el tamaño es así. Entonces, aquí es como... que incluso a veces yo creo que llevaba demasiado detalle para lo que luego se iba a ver en la carta, pero bueno. Pero aquí en las pantallas queda muy bonito, eso también hay que decirlo. Bueno, y veis, y hacíamos de todo, ¿vale? Como escenarios, props, armamentos, personajes, había cartas de acciones, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, y esto es lo que os hablaba de la colaboración indirecta con The Horus Heresy, que es el que era el proyecto, que esto es una empresa española que se llama Everguild, que llevan ya trabajando 4 o 5 años en este juego. Es un juego de cartas, pero para móvil, ¿vale? Lo quería traer porque me gustaba la idea de enlazar, que vierais el enlace entre juegos de mesa, videojuegos y todo, que se está convirtiendo todo en uno y muchas veces va todo como súper mezclado. Y bueno, eso pasa con Magic o pasa con Hearthstone o con un montón de juegos que ya conocéis, ¿vale? Bueno, y eso, nos quitamos la espinita de hacer cosas de Warhammer y estábamos haciendo este tipo de cosas, de personajes, vehículos. Vehículos hicimos un montón, pero muchos. Yo creo que no he traído muchos más porque era una locura, ¿vale? Yo no sé si alguien quiere hacer preguntas o lo dejamos para el final. Vamos a tener tiempo de sobra, así que luego podemos hacer un turno de preguntas largo, ¿vale? Vale. Luego, en cuanto a juegos de tablero, yo quería traer HeroQuest 25 aniversario, que esto fue un camino largo. Es un juego que salió en una campaña de crowdfunding hace ya pues 8 o 9 años. Era un proyecto bastante maldito en cuanto a cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo fracasó estrepitosamente, que esto fue maravilloso, porque nunca llegó a salir. O sea, fue una campaña de crowdfunding que casi consiguió 1 millón de euros, o sea, andábamos por los 700.000 euros, una cosa así. Y las cosas se fueron complicando y nunca jamás llegó a salir a la luz. Nosotros estuvimos trabajando 3 años, donde en realidad por nuestra parte no pasó nada grave, que decir, nos pagaron, nos trataron bien, todo perfecto, pero eso, la espinita que tenemos clavada, que, sí, un segundo, es que, bueno, nunca salió, ¿sabes? Entonces, creo que es la primera vez que he traído material que nunca se ha visto de este proyecto.
Luego salió otro HeroQuest, aparte, que no es nuestro, que a mí me parece horrible en cuanto al arte, pero bueno, es mi opinión. También la envidia me puede. Y eso, quería enseñaros un poco ahí cómo era HeroQuest, ¿vale? Creo que había una pregunta por ahí. Cuando un proyecto no sale, ¿se puede usar el trabajo para portafolios o para enseñarlo en el portafolio o porque no salió no se puede usar? No se puede usar, a no ser que llegues a un acuerdo con el cliente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, llegamos al acuerdo que enseñamos una pequeña parte. Le dijimos al cliente, oye, queremos enseñar por lo menos esto, porque de hecho luego este proyecto a nosotros nos ha traído un montonazo de trabajo, pero un montón, porque sí, no sé, porque era un proyecto de verdad que tuvo en su momento mucha visualización en campaña, en la campaña crowdfunding, y como también hubo como mucha polémica, también como se vio muchísimo. Y entonces nosotros le pedimos al cliente específicamente que nos dejara enseñar una parte muy pequeña, ¿vale? Como en realidad esto que estoy haciendo hoy no debería hacerlo, pero como ha pasado tantos años, yo creo que ya no tendré demasiado problema. Pero eso es así, ¿eh? Y de hecho hay proyectos, y a mí me ha pasado con proyectos de tanto de videojuego como de animación, que no puedo enseñarlo. Y hay cosas que no voy a poder enseñar nunca, porque el proyecto no sé que no va a salir, o tengo la intuición de que no va a salir, y no puedo enseñarlo, porque como está en ese proceso de búsqueda de dinero o ¿sabes?, de tránsito, pueden pasar 10 años o 20 años o simplemente nunca, y no puedes enseñar nada, ¿vale? O sea, son las reglas del juego. O sea que, ¿vale? ¿No hay más preguntas? Pues sigo. Bueno, para este juego sí que hicimos todo. O sea, desde cero, o sea, todos los diseños, o sea, aquí sí que tuvimos una labor, lo que es enseñante es sobre todo una labor de ilustración, ¿vale? Pero aquí sí que hicimos todo desde cero. O sea, todos los diseños de personajes, las portadas, cartas, contraportadas, libretos, diseño de miniaturas, los tableros, todo fue absolutamente arte nuestro y culpa nuestra, para lo bueno y para lo malo. Bueno, esto es la portada, está un poco recortada porque, bueno, por el formato no me daba, pero quería que vieres y un poco el detalle que tuvimos. La portada esta fue un infierno, porque era tan masiva, teníamos encima la referencia de HeroQuest original, que no sé si lo conocéis, pero era como una portada como muy icónica en los 80 y que tuvo, porque esto venía de un juego anterior, o sea, era como una reedición del juego remasterizada, podríamos decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero... y bueno, esto fue, o sea, fueron 6 meses con yo y mi socio dándole vueltas, pasándonos la portada, cambiándonos. A lo mejor trabajamos un mes uno, luego 15 días otro, 2 meses así, y le íbamos dando vueltas para arriba y para abajo. Y bueno, el resultado no es perfecto, pero nosotros acabamos contentos, la verdad, al final. Y bueno, yo luego viendo la reedición que se sacó de HeroQuest, en comparación estoy bastante contento con esto. Otra vez me sale el rencor. Bueno, hicimos eso. Como os contaba, era un juego muy mítico de los 80, entonces... y estos eran 2 de los personajes principales. A nosotros nos gustaba hacer una reinterpretación de esos personajes, pero sin que perdieran la esencia de aquellos con los que nos habíamos emocionado de pequeños. Y bueno, eran los arquetipos básicos de aquella época, ¿vale? O sea, era bárbaro, enano, elfo y mago, ¿vale? Para esta ocasión, y como gracias que vamos avanzando, hubo también una reinterpretación y se incluyó un montón de personajes femeninos que en el original no había ni uno, ¿vale? Entonces, uno de los retos era hacer una paridad entre distintos personajes. Se hicieron un montón porque como luego hubo como se consiguió tanto dinero, entonces había como muchas recompensas, entonces no recuerdo muy bien el número exactamente, pero creo que eran 12 personajes femeninos y 12 personajes masculinos y teníamos que hacerlo todo, ¿vale? O sea, recordar que es un proyecto de 3 años, trabajando con él día a día, o sea, se generó un material o sea, abrumador al final, entonces era una cosa enorme.
Y bueno, hice eso. Esta primera parte solo te voy a enseñar unos pocos personajes. Este era un personaje que era renegado, que era una especie de ladrón. Aquella creo que era una tipo elfa oscura, que bueno, pues eso. Y estuvimos haciendo todo eso. Esto era un elfo que estaba como maldito y bueno, andábamos ahí. Como veis son cosas que no están como súper acabadas, ¿sabes? Veis que está como la parte del centro como acabada, pero luego lo otro está como mucho más difuso, con mucho menos detalles. Y esto era porque al final iban en fichas. Entonces el recorte era prácticamente esto de aquí, ¿sabes? Y no se veía mucho más, ¿vale? Pero bueno, quería traer así como las imágenes completas también para que veáis un poco que, pues eso, que normalmente se trabajan los personajes un poquito más amplio de lo que van a aparecer para que luego tengas posibilidad de tener flexibilidad para moverlos y maquetarlos un poquito mejor, ¿vale? Esto era un mago loco que había. Este material ya sí que no lo ha visto nadie. O sea, este es como propio nuestro, o sea, que no lo pudimos enseñar. Este era un personaje que a nosotros nos gustaba mucho, porque pensábamos que tenía mucho carácter y nos lo pasábamos muy bien con él, además como añadiéndole como muchas capas de tatuajes, objetos, los pelos locos, la expresión, o sea, nos lo pasábamos muy bien con él. Este es un personaje que se llama, que era una paladina. Este fue un personaje difícil de desarrollar porque querían huir de la estética medieval y no sabían muy bien por dónde llevarlo, porque también quería que fuera una cosa árabe, pero no sabían muy bien por dónde tirar tampoco. Y luego tenía que tener ese rollo paladina también y que se entendiera. Entonces, al final tuvimos un recurso que nos gustó mucho, que eran como unos ropajes como más árabes, con una mezcla de armadura más medieval europea, pero luego toda la simbología estaba sacada de la joyería del Sáhara, ¿sabes? Que tienen como unas formas como muy especiales y muy precisas. Y bueno, y al final toda esa mezcla quedó en esto, ¿sabes? Así que había dos personajes, esto fue una idea bastante guay, la verdad. La campaña de crowdfunding de repente coincidía con el Día del Padre y entonces había como una oferta especial para estos dos personajes que eran, bueno, un niño y una niña. Y entonces tú, no sé si podías, si ese día ponías dinero para la campaña de crowdfunding, de repente conseguías esto, ¿sabes? Que tener dos personajes que eran dos niños, ¿vale? Que, bueno, él llevaba como una especie de tirachina, el loco, y luego ella era como una especie de sanadora, que como que iba con una varita mágica y tal. Así que, eso. Vale, esto es igual, esto es de las cosas más complicadas que tuvimos que hacer en HeroQuest, que era el rediseño del tablero. Igual, queríamos que el tablero recordara y mucho al tablero original, pero no podía ser lo mismo. Igual, esto fue un trabajo de Adolfo, la verdad que se ocupó él, y era un trabajo muy complicado porque era encajarlo todo, las baldosas que no fueran repetitivas, que no de repente no clonar y pegar tanto porque si no se iba a notar muchísimo. Luego meterle detallitos, que hay piedritas por ahí, hay huesitos, o sea, si hiciéramos un zoom empezaríais a ver como un montón de detalles, de manchitas de sangre, una calavera en una esquina, hojitas por allí o tal, luego todo el esquema de mosaicos, y eso, o sea, el no ser repetitivos en las teselas de cada habitación, para que no pareciera todo mecánico, o sea, fue un trabajo bastante bestia. Y luego con el color también, que también dio bastantes problemas. Queríamos que fuera algo vivo, o sea, unos colores vivos y potentes, pero al mismo tiempo necesitábamos conservar ese aura de juego oscuro y dark que tenía HeroQuest y que tenía ese ambiente. Y bueno, entonces estábamos ahí entre dos mundos. Con los tamaños también hubo problemas, porque en el juego original, perdón, en el juego original había un problema bastante grave y es que las peanas eran un poquito más grandes que las casillas del tablero. Y entonces, en cuanto había muchos personajes o cuando había mucha oleada de enemigos,
aquello se volvía todo un estropicio, entonces hubo que gestionar cuánto debería medir cada casilla, pero eso luego, si añadíamos mucho, de repente el tamaño de la caja se nos iba, se nos disparaba, y entonces toda la producción era mucho más cara. Bueno, pues os cuento esto para que veáis que también desde Concept tenemos que, o desde la parte de arte, hay que solucionar muchas cosas luego de producción física o si es en videojuegos, también hay que pensar muchas soluciones porque de repente el motor del juego no tira lo suficiente como para añadir ciertas cosas, entonces hay que buscar una solución creativa y un atajo para que las cosas funcionen, ¿vale? Pongo otro ejemplo de esto, por ejemplo, cuando trabajábamos en Mercury Steam haciendo Castlevania, no sé por qué motivo, no me pregunté, pero no podíamos poner cristales transparentes. Entonces, teníamos que inventar un montón de cosas que sustituyeran a eso. O eran cristales llenos de mierda, así como con humedades, no sé qué, que todo lo volvía opaco, o utilizábamos rejas para todo. De repente, como aquello tenía que ser gótico, pues era como, pues rejas, y ponle bichos en las rejas, y ponle no sé qué, tal y cual. Ese tipo de recursos, ¿vale? Bueno, y esto era el tablero B, ¿vale? Que esto sí, ya aquí teníamos más libertad, ya era como una cosa como más, pues eso, muchísimo más abierta, que podíamos inventar, podíamos hacer cosas como más locas. Lo otro que veis que era como una cosa como más geométrica, más encasillada, aquí no, aquí teníamos libertad para hacer más cosas, ¿vale? Y bueno, la idea de este es que fuera como, el otro era como interior, como un dungeon interior, en cuanto a la iluminación y todo, y esto era todo lo contrario. Esto la idea que queríamos es que fueran como una especie de ruinas exteriores, donde la ambientación y el mundo cambiara, ¿vale? Y bueno, otra vez aquí, yo en esta parte sí que ayudé más a Adolfo, pero igual, o sea, estuvimos haciendo como diferentes, como veis, mosaicos de suelo y diferentes interacciones y esas cosas. Y este tiene todavía mucho más trabajo en cuanto a los detalles pequeñitos de cada baldosa para que cambiara, para no sé qué. Hay como muchísimas... Al ser exterior queríamos introducir como este rollo de hojas, de, bueno, ensangrentados, charquitos. Si veis por allí, esto es como una zona como con agua, con algunas rocas, tal, no sé qué. Y además es que iba al milímetro, o sea, si te ponías a hacer zoom con los trabajos con el archivo digital, era una locura en cuanto a los detalles. O sea, había un mimo aquí bastante importante. Esto era la pantalla de juego del director, que en su día HeroQuest, el original, también la tenía, aunque era un horror, la verdad. Pero bueno, igual, a esta le pusimos muchísimo mimo. Veis que tenía una puerta y como una abertura, porque la idea original es que hubiera una torre de dados, o sea, y saliera por ahí. Este tipo de cosas fueron un poco las culpables de que el proyecto se fuera a la mierda. Quiero decir, en realidad, si hubieran simplificado más las cosas y todo hubiera sido como más, vamos a sacar el juego y luego ya añadiremos, hubiera ido todo mucho mejor. Pero bueno, se tiró como por lo alto con todo y nosotros, bueno, pues estábamos a lo que nos decían y ya está. Entonces eso, igual, le pusimos mucho mimo con esto, estuvimos muchísimo tiempo trabajando, esto sí que fue casi todo trabajo mío. Y eso, y nos importaba también igual que... le damos mucha importancia a lo que decíamos antes con el tablero y también a la iluminación, o sea, que todos los elementos del juego tuvieran esa atmósfera y si pudiéramos añadir incluso elementos de luz para que el jugador como que se sintiera más integrado en un dungeon no sé, que la sensación aumentara, ¿vale? Entonces eso, o sea, hicimos algo como muy loco ahí, eso como si aquello estuviera súper iluminado y tal. Nos imaginábamos saliendo los dados, nunca pasó, pero bueno. Así que nada, pero vamos, tuvimos muchísimo tiempo con esto. Como os decía, hicimos todo el trabajo de cartas también. O sea, os voy a enseñar como ejemplos como muy breves de cartas, pero imaginaros que solo de estas cartas los objetos estos eran como objetos como superpoderosos y mágicos y tal. No sé si había 10 o 12, más luego la contraportada de eso, y estas eran como las menos numerosas en realidad. Luego había cartas de hechizos, había una barbaridad de ellas y un montón de variantes, porque había hechizos de agua, tierra, fuego y cielo, y de cada uno había como 6 variantes.
Luego de esas había otras variantes que eran primordiales, no sé, o sea, es una locura de... O sea, empiezas a echar números de los diseños que hicimos de cartas y de objetos y de tal, y se te va de las manos. Pero bueno. Estos son diseño mío, esto estoy muy contento yo porque me lo pasé muy bien, la verdad. Y son unas cartas que, como veis, que son súper sencillas, pero me lo pasé como un enano. Era una especie de estandartes que eran cartas heroicas, que eran como una especie de sellos de poder que tirabas y de repente tenías como una acción como muy poderosa, ¿vale? Bueno, la parte de arriba de las cartas que veis allí, eso era porque ahí donde iban los textos, donde iba la carta explicativa, o sea, donde iba la explicación de la acción que hacías. Y me lo pasé muy bien porque al final fue una síntesis buscando como muchas fricadas. O sea, si de repente tenía una cosa que era como de suerte, pues a lo mejor buscaba un amuleto en iconografía vikinga y lo incluía y lo simplificaba un poco y tal. Entonces, esa búsqueda a nosotros que nos gusta mucho. En cuanto a la documentación, yo intento documentarme muchísimo, y no solo con imágenes, sino con películas, libros, documentales, artículos históricos, no sé, un montón de cosas, que al final creo que enriquecen y le dan un valor a lo que haces, una profundidad que si solo tiras de tus recursos o solo con imágenes, al final te quedas un poquito corto, ¿sabes? Entonces, me parece importante eso, el documentarse y el gastar tiempo en eso. Yo, de hecho, si me dejaran, ni dibujaría, solo me documentaría. Estaría todos lados viendo cosas y ya está, ¿eh? Bueno, estos son como diseños de anverso, como los que os contaba, los distintos tipos de hechizo. Luego, por el otro lado, como había acá lo que os contaba, cada hechizo específico. Aquello era como un glosario de los monstruos que ahora más adelante veremos. Y aquello era como una especie de bazar que había donde tú podías comprar objetos en la tienda y tal. Bueno, como veis, intentábamos imitar como un cartel de tienda que estuviera colgado en el muro, en plan, pues eso, como rollo medieval. Lo otro era una especie de grimorio que tú abrías, entonces ahí venía como cada carta era la descripción del enemigo y sus stats, sus características y sus cosas. Y bueno, y lo otro, lo de los hechizos, que eran como parecidos a lo que he enseñado antes, ¿vale? Y estos son los enemigos. Igual, hicimos una cantidad ingente de enemigos, pero ingente. O sea, os he traído haciendo un repaso, lo que más acabadito estaba, y bueno, y creo que quedaba mejor. En la primera parte, los personajes heroicos o principales, esos eran más diseño de mi parte, aunque siempre estuvimos mezclados, mi socio y yo, haciendo una cosa y otra, pero estos eran más de Adolfo. Y había de todo. O sea, en HeroQuest original también era una locura. Aparte de los típicos orcos, troll y estas cosas, luego había un montón, había momias, esqueletos, había un montón de cosas. Y aparte de nosotros lo ampliamos. O sea, hubo todavía más criaturas, cosas muchísimo más diferentes, ¿vale? Como la araña que os he enseñado ahí. Había zombies que en el HeroQuest original también los había orcos. Luego metimos una sección como de vampiros, que eso estuvo bastante guay, la verdad, que esto sí que era una cosa como nuestra. Sí, perfecto. Sí, ya acabo en 2 minutos y pregunta. Perfecto. Y bueno, esto quedamos muy contentos nosotros, porque, no sé, de repente creo que dimos una tecla ahí guay en cuanto al color, en cuanto a la composición, que era muy sencillo todo, pero no sé, y sobre todo con ella quedó bastante chachi, la verdad, muy contentos. Y creo que eso es como ya. Y bueno, esto es una especie de troll enorme, que esto me gustó mucho la idea, porque en realidad estábamos enseñando como un bicho súper enorme, pero estábamos enseñando solo la cabeza y la manaza como moviéndose y no sé, como nos daba una sensación como muy guay. Así que nada, y esto es lo que os he traído. Espero que os haya gustado. Creo que vamos a pasar a un turno de preguntas ahora. Así que nada, muchas gracias. Creo que os van a acercar un micro, si levantáis la mano y queréis preguntar. Mira, por ahí. Perfecto, gracias.
Quería preguntar, en el proceso de diseñar bueno, lo que sea el arte, las tarjetas, todo, ¿cuál es como el proceso? ¿Por cuántas manos pasa el concept, ya sea concept sketch, arte final, todo? Como, ¿por cuánta gente pasa? ¿Cuál es el pipeline? ¿Cuál es como el flujo de creativo de desarrollo? Vale, yo te puedo hablar de nuestro pipeline, que en ese momento era otro, porque ahora ha cambiado dentro del estudio. En ese momento cuando estábamos 2 personas en el estudio con este proyecto, que éramos mi socio y yo y ya está. Y nosotros siempre habíamos trabajado de una manera muy horizontal y muy colaborativa. Y quiero decir que a lo mejor alguien empezaba con los bocetos, que podía ser uno u otro, no había demasiado problema, y luego íbamos cambiándonos. El que empezaba con los bocetos llegaba como a bocetos y hacía como un esquema de color. Lo hablábamos con el cliente, si estaba de acuerdo dábamos el siguiente paso. Y el que no había hecho los bocetos se ponía a hacer el acabado final, el renderizado final, ¿vale? Y en realidad, cuando empezaba a estar cansado, porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando empiezas con cualquier ilustración es como que la empiezas como muy a tope y estás muy subido de energía y muy ilusionado. Luego entras como una meseta y en cuanto no quieres darte cuenta, haces así, ¡pum! Y ya la empiezas a odiar y no quieres trabajar más con ella. Entonces ahí cambiábamos. Ahí de repente él me decía, pues toma, ya estoy harto de ella. Entonces yo ya... Y además empiezas a no ver cosas. Cuando entras en ese estado empiezas a no ver lo que has hecho mal, porque estás como viciado ya con la... Y entonces que venga un par de ojos frescos oye, pues mira, déjamelo, que yo lo cojo, vamos a cambiar esto, vamos a tocar cositas, como que de repente coge otra frescura, ¿vale? Que si no es a veces difícil de ver si estás solo tú con eso, ¿sabes? Esa era la manera en esa época de trabajar, ¿sabes? Y la verdad es que yo lo agradecía mucho, era como muy... Pues eso, o sea, en cuanto caías en esa zona gris ya lo dejabas y ya que se encargara otra persona y entonces estaba bien. Entonces, o sea que, pues, sí. Gracias. 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 Hola. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas, pero están hiladas. Era si el estudio comenzó especializándose completamente en juegos de mesa o tenía como solo un departamento y a partir de eso, ¿cómo fue la búsqueda de clientes o cómo los encontraban a ustedes para ya empezar a hacer proyectos más grandes? Nosotros veníamos de videojuegos, en realidad. O sea, habíamos estado en Mercury y Steam durante 2 años haciendo Castlevania, Los Osados 2. Estábamos un poco cansados porque yo además venía de péndulo, de haber estado haciendo Runaway y estábamos un poco cansados de estar en la industria porque la verdad es que nuestras experiencias dentro de esos estudios fueron a veces complicadas. Entonces y también teníamos la necesidad de hacer algo nosotros y a ver cómo nos organizábamos y si éramos capaces bueno, pues eso, de gestionarnos nosotros. Y para mí otra inquietud que tenía es que estar tanto tiempo trabajando con un mismo proyecto, aunque luego estuvimos con esto muchísimo tiempo, es complicado. A mí me gusta, soy de culo inquieto y me gusta cambiar de estilo, de proyecto y no estarme mucho tiempo. Aunque luego por la vida, como os he contado, con Infinity hemos estado 7 años con HeroQuest, hemos estado 3, con Flesh and Blood hemos estado 1 año y medio, o sea que al final son proyectos largos. Y luego, o sea, tuvimos la suerte de que nos llamaron para HeroQuest. En realidad me habían llamado a mí para hacer una cosa de miniaturas, pero eso de repente mutó a lo de HeroQuest porque habían conseguido los derechos. Entonces fue como, para nosotros era una fricada increíble porque habíamos jugado de niños al HeroQuest original. Y luego hemos tenido mucha suerte en cuanto a que nos han recomendado mucho. Nosotros hemos sido bastante sociables, quiero decir, vamos a muchos eventos, conocemos a mucha gente, nos movemos mucho, vamos a muchos saraos y organizamos eventos propios también para juntar a gente en Madrid que se llama Beer Working, por ejemplo, que es una cosa como muy informal, pero donde se juntan todos los meses mucha gente. Y yo creo que por ahí siempre nos han recomendado. Esto lo digo mucho, que cuando la gente habla de competencia entre compañeros, para mí es bastante mentira eso. En realidad son los compañeros los que al final te ayudan con todo.
O sea, te ayudan con ofertas de trabajo, te ayudan en tu método de trabajo a conocer nuevas herramientas, a conectarte con otra gente. La comunidad para mí es súper importante, o sea, tener esa red de seguridad, si tienes problemas o si estás buscando trabajo o tal, es para nosotros fundamental. Por supuesto, luego hacemos nuestro trabajo en redes, en LinkedIn, en ArtStation, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo básico. O sea, pero de verdad que yo creo que lo que más nos funciona al final es venir a cosas como esta y conocer a la gente, ¿sabes? Y bueno, enseñar tu trabajo y por supuesto luego tienes que responder y tienes que ser profesional, pero el hacer contactos es súper importante. Vale. Muchas gracias. Nada. ¿Sí? Pues, o por allí que habían empezado, sí. Sí, por allí, sí. Voy señalando yo, perdón, que no sabía. Hola. Yo me quedé mucho con la impresión de que aunque tienen como todo este aspecto de ilustración y personajes y fondos, también tienen como toda esta parte de como gráfica y de como acomodo de formas y eso como editorial. Y pues me pregunto como si tú o tu compañero tenían como una formación como de diseño gráfico o si no, como cómo fueron agarrando esos como principios que muchas veces como que se nos pasan como artistas como más como tradicionales, de que personajes y fondos, porque al final es muy importante, ¿no? En los juegos de mesa y todo eso. Así que esa es la pregunta. Sí. A ver, los dos teníamos algo de formación en cuanto a diseño porque habíamos venido de bachilleratos artísticos y habíamos hecho cosas de diseño y tal. Pero en realidad creo que viene más por el ponerle mimo en cuanto a los acabados, en cuanto a la presentación de las cosas. Y eso al final, aunque no somos diseñadores, y se nos nota que no somos diseñadores, o sea, si viene un diseñador de verdad con experiencia te dirá, qué cagada, esto está mal. Pero sí le ponemos mimo con eso. Entonces, además intentamos ser muy sencillos, como muy simplistas, que destaque mucho la imagen que hemos hecho, o sea, que decir que el diseño no se lo coma, pero que haya un mimo en la maquetación y en las cosas, en las presentaciones, ¿vale? Entonces, 10 minutos, ¿vale? Y eso, o sea, pero digo, creo que pasa más por mirar cosas, por estar atento a cómo presentar, igual documentarnos también en cómo podemos presentar las cosas, y creo que si ponéis un poco de mimo ahí, sale. Aunque no tengáis una formación como muy bestia en diseño, creo que si os documentáis y fusiláis cosas y medio copiáis y vais utilizando herramientas, se va cogiendo. Sí. Vamos por ahí. Nos quedan 10 minutos. Okay, yo creo que nos da tiempo a todos. Hola, es una pregunta un poco técnica. No sé si ustedes pasen a sus ilustraciones ya a producción, a impresión. Mi pregunta va más en torno a las dimensiones. Si ustedes trabajan ya sea en un 400% del final o trabajan ya directamente en el formato en el que se va a imprimir, básicamente es eso. Sí. Trabajar con el formato porque ahora ha cambiado, ahora hay impresoras que van en RGB y no hay ningún problema, pero antes con el CMYK, trabajar con CMYK es un coñazo. Es verdad, porque los colores se vuelven locos, trabajar directamente con CMYK es bastante complicado. Entonces nosotros al final decidíamos trabajar en RGB y cuando estaba todo hecho colapsábamos y pasábamos a CMYK y si había que corregir algo en cuanto a saturación o cosas así, lo hacíamos. Que normalmente ese tránsito, si está todo colapsado, es bastante bueno, ¿sabes? Con Photoshop es bastante bueno y no hay mucho cambio. A lo mejor tienes que subir un poco la saturación y ese tipo de cosas. En cuanto a los tamaños, siempre que podemos trabajamos con mínimo al doble de lo que necesite la impresión. Porque luego, ya sabéis que cuando lo haces más pequeño, aumentarlo siempre da problemas, pero al revés, incluso te pule un poco los acabados y el final. Entonces eso es guay. Pero a veces que no puedes, porque los archivos son tan grandes, por ejemplo, la portada, teníamos que trabajar tamaño 100%, porque si no, y claro, teníamos tantísimas capas y retoques y un montón de cosas que directamente Photoshop no te iba, ¿sabes? Entonces teníamos que trabajar a tamaño. A veces nos ha pasado que incluso trabajamos a un cuarto del tamaño, porque es verdad que en las impresoras multiplicar por 4 el tamaño no suele dar problemas. O sea,
Por ejemplo, cuando hacemos banners o cosas grandes para festivales o para eventos, eso, trabajamos a un cuarto de lo que luego se va a imprimir la imagen, ¿vale? Igual, es una cuestión de recursos, es que no da la máquina. O sea, no puedes trabajar con archivos de 10 metros, ¿sabes? Porque, bueno, no sé vuestro ordenador, pero el mío peta. ¿Sabes? Ahora vamos por allí, ¿eh? Buenas, quería preguntar más que nada para la parte de concept e investigación. Por ejemplo, usted mostró la Paladina que tenía diferentes aspectos, pero ¿qué tanto se lleva el proceso que hacen una investigación y qué tan amplia es? Es muy amplia y no es más amplia porque no me dejan. Quiero decir, porque al final tengo que entregar las cosas en unas fechas. Pero yo para cualquier cosa, o sea, mínimo cualquier cosa que nos encargan, mínimo gasto un día en documentación, en crearme carpetas, en mirar cosas, en leer cosas, o sea, gasto una jornada completa, si puedo, a veces no puedo, a veces tengo que tal, pero mínimo para documentarme para cada personaje, para cada escenario, ¿sabes? Porque para mí es fundamental el tener esas referencias, tener ideas, aunque yo tenga mi idea original en la cabeza, pero luego va mutando según voy buscando documentación. A veces hago un boceto rápido y busco la documentación, o al revés, o hago la documentación y luego, en base a la documentación, hago bocetos. Y no sé, y es que yo soy muy friki, joder. O sea, que me pongo a leer de los vikingos y me estoy una mañana entera ya lo tonto, o sea, de cómo se casaban los vikingos. Y, bueno, pues vale, que no le interesa a nadie, nada más que a mí, pero es eso, que no sé, nos gusta mucho bucear en eso, ¿sabes? Y para mí es muy enriquecedor. Es una parte del trabajo que yo disfruto mucho porque aprendo cosas también. O sea, ya no es solo para la ilustración, sino para mí como persona. Me lo paso muy bien. Así que sí, un montón de trabajo. Todo el que o sea, yo te digo, si yo tuviera que elegir mi vida es documentarme. No volvería a dibujar. O sea, bueno, es mentira esto. Hola. Hola. Sobre respecto al tablero, por ejemplo, que dijeron que los artistas tenían que tener como, tomar en cuenta Sí. antes de producir para solucionar problemas y eso. Sí. ¿Qué recomendaría para el diseño de personajes? ¿Pero para qué en concreto? Por ejemplo, ¿qué tipo de, o sea, si es muy detallado, pocos accesorios? Claro. Siempre que hagáis un producto, tenéis que pensar el final del producto. O sea, empezar por atrás. ¿Ese personaje va a ir impreso o no? ¿Va a ir en una carta? ¿Va a ir en una ficha? Hay que empezar por el final. Porque esos finales te van a poner los límites que tienes, ¿sabes? O sea, si empiezas a crear y no tienes en cuenta todos esos finales, luego vas a tener que corregir un montón de cosas, ¿vale? Entonces, es importante empezar por el final. Si es un videojuego, es igual para qué plataforma va. Quiero decir, no es lo mismo el detalle que tienes que meterle para un juego móvil que para una pantalla enorme de tu casa. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, siempre empezar por el final, porque eso os va a darle las limitaciones que tenéis, ¿vale? En estos casos era claro, oye, vale, esto va a ir imprimido, esto va a ir en tanto tamaño, o sea, luego la impresión hay que tener en cuenta que va a oscurecer un poco lo que estás haciendo y eso hay que tenerlo en cuenta, aunque luego vas a hacer pruebas de imprenta, pero tienes que ir teniéndolo en cuenta ya en mente, porque la utilización del color no es la misma, ¿vale? Entonces, no sé, ese tipo de detalles, pero sobre todo eso, empezar por el final, de entender y preguntar mucho, y si no lo cuentan, preguntarle mucho al cliente, de, oye, ¿esto dónde va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde se va a imprimir? ¿Dónde? Súper importante, ¿vale? Sí, por ahí. Hola. Buenas. Yo cuando está finalizado el trabajo, ¿cómo funciona lo de cesión de derechos? El cliente del juego de mesa, perdón, les pide que se dan todos los derechos de las imágenes. ¿Ustedes pueden usarlas o no? ¿O cómo? Normalmente nosotros, y ya tuvimos una decisión, cedemos todos los derechos. En videojuego al final es una obra grupal, por ejemplo, es donde más trabajamos y no se suele tener derechos. Y en juegos de mesa igual, o sea, al final para nosotros es más lío. O sea, al final decidimos que vamos a cobrar más, o sea, como que nuestro ratio por día sea mucho más caro y luego quitarnos líos de derechos.
para empezar, ellos siempre quieren los derechos, o sea, si entras en una pelea con un cliente que a lo mejor no hace ese proyecto por eso, que bueno, eso no importaría, pero sobre todo luego es el tránsito de después, tienes que estar pendiente de cómo van las ventas, cómo va tal, no sé qué, pues claro, cada uno barre para su casa y tendrías que estar con una pelea que yo personalmente no tengo tiempo ni ganas, ¿sabes? Entonces, pero yo sé que, por ejemplo, en juegos de mesa, sí, igual que en editorial, hay cesión de derechos, o sea, quiero decir, podrías cobrar unos royalties de eso, ¿sabes? Pero yo no he tenido nunca vamos, que casi nunca he tenido ni la oportunidad de que me pagaran. Te digo, lo bueno que he tenido, por ejemplo, con lo del proyecto de Nueva Zelanda, es ahí sí que nos dejaban luego vender cartas. De hecho, nos mandaban ellos cartas originales, incluso especiales, con la parte de atrás en blanco para que nosotros firmáramos y esos ejemplares venderse y tal, no sé qué. Porque ellos tienen esa política y porque es una compañía muy guay, como muy horizontal y muy chachi, entonces le da importancia que nosotros también ganemos más dinero. También es verdad que ellos tampoco pagaban mucho, quiero decir, no pagaban porque era una empresa pequeñita y entonces era una forma como de compensación, ¿sabes? Y pues eso. Pero vamos, ¿más preguntas? ¿Por allí? Ella mismo, si está más cerca. Hola. Buenas. Cuando les piden un diseño de miniaturas, ¿ustedes deben entregar el personaje en pose y diferentes vistas? ¿O qué es lo que ustedes entregan al cliente para seguir el proceso? Depende de los modeladores que tengan. Normalmente nos piden una pose 3/4 dinámica y ya está, ¿sabes? No tenemos mucho problema con eso. Y no suele haber mucho problema, ¿eh? O sea, no. Si es para videojuegos, ese tipo de cosas, sí, ahí sí que hay que hacer un turnaround como súper detallado, tal, no sé qué. Porque eso luego se va a animar y no sé qué, no sé cuánto. Pero para miniaturas, como es algo muy sencillo, va a ser estático, no se va a mover, no tiene rigging, no tiene nada de eso, ¿sabes? En realidad no suelen pedir un 3/4 y para adelante. O sea, no hay mucho más. ¿Hay otra pregunta por allí? ¿O ya? Sí, por favor. Hola, quería preguntar respecto a sus tiempos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les toma desarrollar un personaje desde pues, la investigación hasta el final? Y si eso varía mucho dependiendo del tipo de proyecto. Sí, varía muchísimo. No sé, o sea, por ejemplo, con el proyecto de Polonia era un día. O sea, hacía 3 bocetos, o sea, hacía un par de horas de investigación, bocetos, y me daban el ok y por la tarde estaba ya. Pero porque eran acabados como muy sencillos, muy rápidos, muy tal. Yo para mí, tiempos ideales, para mí sería una semana por personaje. O sea, pero eso es quiero decir, nadie me va a dar una semana, yo creo. O sea, a no ser que sea como un proyecto de animación, a lo mejor, que sí, que como es un preproyecto tengo más tiempo y no tengo tal. Pero para mí sería una semana sería lo ideal, de un día de investigación, otro día de bocetos y luego tener eso, 2, 3 días para los acabados finales, ¿sabes? Eso sería para mí lo ideal. Pero eso depende de los ritmos de trabajo de los proyectos de cada uno, ¿sabes? O sea, que no sé. O sea, no lo toméis como un fijo, como una norma, porque es como muy personal la cosa y muy de los proyectos. Al final los clientes tienen sus tal. Nosotros, por ejemplo, cobramos por jornada de trabajo. Entonces, claro, los clientes nos reducen la jornada de trabajo lo más que pueden para pagarnos menos, claro. Y entonces como que los tiempos se acortan, ¿sabes? Pero bueno, con los años también vas cogiendo como soltura y va todo como más rápido, o sea que nada. Creo que había una última ahí, yo creo, y cerramos, ¿te parece? Vale. Hola, en mi caso a mí la verdad sí me interesa bastante todo esto, lo que es la ilustración en juego de cartas, juego de mesa y todo eso. Me interesaba saber, ahora sí que en tu conocimiento de la industria, ¿qué sería importante ver en algún portafolio de todo este tipo de cosas o qué cosas tal vez no incluir en este tipo de portafolios? A ver, en el tema de los juegos de mesa la cosa es como muy reducida, muy sencilla. Al final tienes que mostrar ilustraciones. Yo mostraría cosas de maquetación, de cartas o cosas así, ¿vale? Diseño de personajes, eso es importante, y de escenarios. Pero o sea, técnicamente no tiene mucho, ¿sabes? Al final no sé, es como muy sencillo. Son ilustraciones y ya.
¿sabes? Pero sí, metería eso como diseño de cartas, de algún tablero, de personajes, escenarios. Eso sería como para mí como de armas o objetos o cosas así. Eso sería como lo básico. ¿Sabes? Y también os digo que los juegos de mesa yo los tengo mucho cariño y mucho amor, pero hay poco dinero, ¿eh? O sea, ahí no cerréis solo a un ámbito. Nosotros en el estudio siempre hemos tenido la política de vamos a hacer muchas cosas para abrirnos muchas puertas. Y eso nos permite cambiar de un sitio a otro con facilidad, porque ya llevamos muchos años haciéndolo y tal. Y, por ejemplo, juegos de mesa hace mucho que no hacemos, porque es verdad que está la cosa complicada. O sea, quiero decir, es un trabajo súper elaborado. Encima, todo lo que vaya impreso siempre lleva una complicación en cuanto a lo que hablábamos antes de color, tal, no sé qué. Y, joder, o sea, lo entiendo porque, o sea, al final las ventas de juegos de mesa, no sé que sean como súper ventas, con Cool Mini or Not, que antes no me salía la empresa, que ellos sí que venden 1 millón de copias o por ahí cada vez que sacan un juego, pero eso, nosotros, o sea, hay que entender que es complicado, o sea, al final, aunque se ha extendido mucho últimamente, sigue siendo un nicho, ¿sabes? Un nicho pequeño de público, o sea, no llega tanta gente como videojuegos o animación, ni muchísimo menos, ¿sabes? Entonces eso, o sea, que es guay que queráis hacer esto y de verdad que hay mucho trabajo, pero ampliar también miras, o sea, no os quedéis solo ahí pero diría lo mismo de editorial, por ejemplo, en España editorial se hace mucho pero se paga muy mal, ¿sabes? Hay que irse fuera a trabajar para que eso se haga rentable, ¿sabes? O sea, pero bueno, contestando tu pregunta, creo que esos son los básicos que tenéis que meter, ¿vale? ¿Ya está? ¿No hay más preguntas? ¿No? Perfecto. Bueno, pues gracias. Vale, solo agradecer mucho a Pixelate, la organización, a todos los voluntarios y voluntarias que participáis, que eso, ha sido un placer grandísimo. Gracias. Festival Pixelatl, en Guadalajara, Jalisco. Nunca nos fuimos, pero estamos de vuelta.